Amigas y amigos, la banca en general y en el mundo es necesaria, es imprescindible, es el capital financiero. Esto tiene siglos de funcionamiento, no menos de 7 u 8 siglos. Pero claro, es un evento porque manejan nuestro dinero. La banca en general apenas tiene un 10% de capital propio de sus banqueros, de inversionistas, y el 90% o alrededor de ello son depósitos, son dineros de la gente. Y claro, la gente siempre ha esperado históricamente más de la banca de lo que la banca ofrece. Por esta razón, he invitado yo a Gonzalo Rueda. Gonzalo Rueda es gerente general de Market Watch. Esto es mirada sobre el mercado, ¿no es verdad? Y conjuntamente con la corporación Advance Consultora, Market Watch ha encuestado, miren, es una muestra importante, ¿no? Que universo, 2.000 personas y más, para preguntar cómo se sienten con los servicios que otorga la banca, bueno, aquí en el Ecuador. Gonzalo, le doy una muy cordial bienvenida y le agradezco mucho por aceptar esta invitación en un momento que resulta harto oportuno. ¿Cómo está, Gonzalo? Todo bien, muchas gracias Marcelo. Un gusto estar acá. Bien. Pregunta, ¿de dónde? Claro, la respuesta parecería obvia, pero de todas maneras yo pregunto, ¿de dónde, cómo, por qué, cuándo a ustedes se les ocurrió hacer esta encuesta a 2.000 personas sobre los servicios bancarios? A ver, el sistema financiero en la mayoría de economías, y Ecuador no es de excepción, es la columna vertebral de la economía. Justo como usted decía, canaliza los recursos de aquellas personas que tienen excedentes y los direcciona adecuadamente a aquellas personas o empresas que tienen necesidades de esos recursos. Entonces, es un sector muy relevante en la economía ecuatoriana y es por eso que queremos saber cuál es el nivel de satisfacción de los clientes, en cuáles son aquellos atributos en que la banca está muy bien y en cuáles temas son en los que hay que mejorar. Entonces, es por eso que a través de la metodología que nosotros tenemos, por las siglas en inglés que se llama ACSI, American Customer Satisfaction Index, nosotros con esa metodología hicimos este estudio a más de 2.000 personas para preguntarles cómo están, cómo se sienten con la banca, cuál es su nivel de satisfacción, cuál es su nivel de lealtad para que este sea un insumo muy importante en la banca. Aquí quiero precisar un tema que es muy significativo. La franquicia que representamos acá en Ecuador lleva ya más de 26 años haciendo estos estudios en Estados Unidos. Esto nace de la Universidad de Michigan. Y a lo largo de este tiempo se ha identificado una correlación del 82% entre la satisfacción de los clientes y la rentabilidad que tienen aquellas empresas con clientes satisfechos. Y claro, el cliente satisfecho nos refiere, habla bien de nuestra marca, de nuestra imagen, de nuestros productos, y al final del día indirectamente se convierte en un vendedor más de aquella empresa con la cual se siente identificado y muy satisfecho, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de esto y más aún hoy en día que ya vamos a cumplir, o ya estamos cumpliendo 2 años de pandemia, donde el sistema financiero en Ecuador ha sido clave en en esta reactivación económica, en esta recuperación de lo que estábamos hace 2 años, un sistema financiero muy sólido y solvente, por lo cual es muy apropiado, como bien lo decía usted, en este momento muy oportuno, el medir la satisfacción que tienen los clientes con el sistema financiero. Gonzalo Rueda, sí, en general y doctrinariamente, conceptualmente, necesitamos, como dije al principio, y usted está de acuerdo, a la banca porque es un elemento indispensable para el funcionamiento solvente de cualquier economía.
La banca y es el sistema financiero, hablemos mejor y más claro para que todo el mundo entienda, es el crédito. Nadie puede actuar, prosperar con los ahorros propios. Necesita crédito y ese crédito tiene un costo, el dinero tiene un costo. El problema en el Ecuador no solamente en el Ecuador, en América Latina, en el mundo, es la diferencia entre tasa pasiva y tasa activa. La tasa eh, activa es la que la banca cobra por los créditos de nuestro dinero. Y la tasa pasiva es lo que paga la banca al ahorrista, al cuenta corrientista, al que tiene papeles allí en la banca. Y concretamente, según los resultados de la encuesta de ustedes, Gonzalo, porque tengo eso ante los ojos, la gente se queja de dos cosas. Primero, falta de accesibilidad al crédito. Es difícil acceder al crédito en el Ecuador. Y segundo, la baja tasa de interés que se pagan a los ahorros. Esto es lo que ustedes han detectado. ¿Es así? Sí, correcto. Dentro de los distintos atributos que medimos la satisfacción, el más bajo es la falta de accesibilidad a crédito y claro, tiene su lógica, ¿no? Las personas queremos acceder a un crédito, las empresas también, los microempresarios de igual manera. Sin embargo, sobre todo hablando de estos últimos 2 años, el comportamiento de los ingresos, del flujo de caja, tanto de personas como de empresas, ha sido muy diferente del comportamiento que tenía en el 2019 y también ha sido volátil durante estos 2 años. Recordemos, estuvimos confinados casi 90 días y durante esos 90 días los flujos de caja fueron totalmente apretados, tanto para personas como para empresas. Luego hemos vivido un tipo de crisis económica, temas de desempleo que han sido muy importantes y por ende la gente necesita acceder a crédito. Y ahí es donde está el punto más frágil, la falta de accesibilidad a crédito, porque la banca tiene que hacer los análisis de ingresos, de patrimonio, sobre todo flujo de caja y fuente de repago para el crédito. Y claro, no todas las personas que aplican a un crédito salen aceptadas por estos análisis de la banca. Sin embargo, tal cual como usted le mencionó al inicio, la banca tiene nuestros recursos. Entonces, con mayor razón, el sistema financiero tiene que hacer análisis muy minuciosos y muy responsables en cuanto a ver si es que le alcanza el flujo de caja para cubrir una obligación a una persona que está solicitando un crédito. Recordemos que la primera tarea que tiene el sistema financiero es proteger los ahorros suyos, los míos y todas las personas que nos están escuchando. Esa es la función principal. Luego, tienen que canalizar esos recursos eficientemente hacia las personas que necesitan crédito, pero que exista un flujo de pago. Entonces, esos sí son los dos principales hallazgos que hemos tenido, la falta de accesibilidad al crédito y las tasas bajas en los ahorros, en las cuentas corrientes. Y ante eso ya es un comportamiento de mercado, ¿no? El sistema financiero está bastante líquido y esto es oferta y demanda. Si tenemos un sistema financiero bien líquido, no existe motivación para pagar una tasa de interés más alta. Cuando el sistema financiero no tiene liquidez, ahí vienen tasas de interés más altas, porque ahí le dan una motivación adicional al cliente para que deje su dinero. Entonces, ese es el comportamiento y nosotros que ya tenemos alrededor de 17 años haciendo estudios de mercado, investigando en distintos sectores y la banca ha sido el principal sector con el que trabajamos, hemos visto que siempre existe este tema de que las tasas para los ahorros no son lo que espera el cliente. A ver, Gonzalo, pero claro, se plantea siempre la paradoja que no logramos entender los clientes, los depositantes. Bien dice Gonzalo Rueda, cuando el monto, la cuantía de liquidez bancaria es alto, los intereses bajan. Si la banca dice tenemos suficiente dinero, no necesitamos incentivarlo porque vamos a pagar una tasa más alta. Eso es así.
Y lo segundo que usted dijo es una paradoja, porque claro, a la banca le pasa lo que a los almacenes, a los importadores cuando tienen un sobrestock, cuando tienen mercadería inmovilizada y no la pueden vender, no la pueden operar. Lo otro que usted dice es cierto, la banca tiene una principal obligación, precautelar nuestros dineros para que no se pierdan, nuestros ahorros, nuestros sueldos, nuestros depósitos. Así es, pero aquí viene otra paradoja. ¿Cómo es que precautelan nuestros dineros, nuestros ahorros, nuestro esfuerzo de toda la vida? Tienen una liquidez cercana a los 70.000 millones de dólares en este momento la banca ecuatoriana y tienen unos regímenes de ganancias y utilidades exorbitantes si se compara con cualquier empresa y con cualquier esforzado inversionista que tiene que correr riesgos, ¿no es cierto?, de mercado, qué sé yo, para tener márgenes realmente muy reducidos. ¿Cómo es posible esta paradoja? Tienen unas utilidades realmente, me atrevo a decir que insolentes respecto de lo que ganan otras corporaciones. Esas son dos paradojas que le planteo a Gonzalo Rueda. A ver, aquí es algo que es importante plantearlo. Siempre es saludable para una economía y para el sistema financiero que exista una banca rentable. Por una razón. Yo planteo aquí a usted y a los... A ver, yo no le cuestiono eso, Gonzalo. Gonzalo, esa es la teoría. Ese es el concepto. Nadie quiere una banca que no sea rentable, que no gane dinero. Lo que estoy cuestionándole, y no solamente yo, sino el mercado, la ciudadanía, es que esa rentabilidad es excesiva. Ese es el tema. A ver, excesiva comparado con qué. Con Y ahí, cualquier, ahí, con ahí cualquier pongo, producción, con cualquier inversionista industrial, comercial, artesanal, de servicios. Usted compara los regímenes de ganancias, utilidades, márgenes anuales que tiene esta gente esforzada, que corre riesgos, ¿no es cierto? Y las utilidades de la banca que sentados en una poltrona ganan, bueno, usted sabe, ¿no? En el año 2019-20 ganaron cerca de 100.000 millones de dólares en utilidades. No, ahí está, ahí corregir, no fueron 100.000 millones de dólares. ¿Cuántos 100.000 fueron? millones de dólares desde el PIB de Ecuador. Estamos hablando que en ese periodo, si no me perdóneme, equivoco... estoy hablando mal, no es 100.000 millones, son 100 millones de dólares, perdón, corrijo yo, quito el 1.000. Ya, ahora, ahí... Tiene usted razón, la renta nacional, el Producto Interno Bruto del Ecuador es 100.000 millones. La banca ganó 100 millones de dólares en el 19 y el 20. A ver, ahí creo que es importante entender, y justo es uno de los temas que sale en el estudio, en cuanto a que el factor, uno de los factores más importantes de este estudio, desde la óptica de los clientes en cuanto a la banca, es justamente la facilidad que han tenido hacia banca electrónica y el manejo de banca electrónica. Entonces, esa banca electrónica sin duda requiere análisis, requiere inversiones importantes y fuertes, que eso es lo que la banca hizo en los últimos años y sí ha sido percibido por sus clientes, ¿no? Que están... Cuando no había banca electrónica, los regímenes de utilidad de la banca seguían siendo altísimos. Así que pero que la ahí banca hay que... tiene que sustentar el nuevo sistema de banca electrónica, yo le discuto, perdóneme que le diga, porque antes de los sistemas electrónicos, de los sistemas remotos, virtuales, la banca seguía teniendo ganancias exuberantes. Ahí ya depende de la óptica con la que uno mira, pero el análisis objetivo es el siguiente, ¿no? Si nos comparamos con los países vecinos, Perú y Colombia, la rentabilidad de la banca, medido por el índice de ROE, rentabilidad sobre el patrimonio, ROE por sus siglas en inglés, el ROE del sistema de la banca ecuatoriana
venía a niveles, en el 2019, a niveles de 13-14%, cuando el ROE de los países vecinos estaba a niveles del 19-20%. Y en general en Déjeme América, pedirle que haga un alto este momento. en Y hay América Latina. otra paradoja, Gonzalo Rueda. Si usted me dice que el régimen de utilidades es 14% apenas de la banca ecuatoriana versus 20 y más en Perú y Colombia, ¿cómo se explica usted que la tasa de inversión extranjera directa prefiera a Colombia, prefiera al Perú, que tienen tasas de inversión extranjera altísimas, ¿no es cierto?, respecto de las paupérrimas tasas de inversión que tenemos nosotros? Porque ningún inversionista extranjero quiere ir a un país donde la banca le cobre impuestos altos, pues. ¿Cómo se explica usted el crecimiento de Colombia y el crecimiento del Perú respecto de nosotros? Es un tema, lo que usted acaba de mencionar es un tema distinto al que estamos tocando acá, y eso se llama seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. Es por eso que los países vecinos en los últimos años han estado bordeando en promedio el 10% del Producto Interno Bruto, es lo que han atraído en inversión extranjera, y tal como usted menciona, unas tasas bajas de Ecuador que ha sido alrededor de un 1% de inversión extranjera. Entonces ahí estamos hablando de un tema distinto que es seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. Luego, yo lo que le digo es rentabilidad sobre el patrimonio, que es técnicamente como se le mide a la banca los índices nuestros en el 2019. En el 2020, la rentabilidad bajó al 6% sobre el ROE, y en el 2021 cerró, si no me equivoco, entre el 9 y el 10%. Es decir, estamos hablando de que también están por niveles inferiores antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ese es un punto importante a considerar. Y luego hay que tomar en cuenta que algo que tiene que cambiar acá es justamente el poner techos a las tasas. En los países vecinos no existen techos a las tasas, y eso significa un libre mercado de oferta y demanda, y al no tener techos en las tasas, tienen tasas de interés inferiores a las que tenemos en Ecuador. Mientras que en Ecuador, el tener techos a las tasas, uno pensaría que es lo correcto, pero paradójicamente es lo incorrecto, porque eso no permite un libre mercado en cuanto a tasas de interés, y no permite que las tasas sean en función al mercado, y podamos tener tasas más bajas de las que tenemos actualmente. Permítame, Gonzalo, hacer de abogado del diablo. No, y está bien. Permítame, por favor. Usted dice que no hay que poner techos a las bandas de interés. Estoy de acuerdo. Y charlas, ¿no es cierto?, a la oferta y la demanda. Eso está muy bien, así funciona el mercado. Pero eso no es posible cuando no tenemos competencia con la banca internacional. La banca ecuatoriana es un oligopolio de pocos bancos que se ponen de acuerdo con los regímenes financieros, tasas de interés, ahorros, inversiones, crédito. Es un oligopolio. Entonces, al oligopolio hay que ponerle rienda corta, hay que ponerle techos jurídicos. Si tuviéramos una libre competencia, si hubiéramos llamado a la banca internacional a que compita, admito que el techo de las tasas no tiene sentido, pero aquí eso es necesario. A ver, el tema de que no hay banca extranjera, no hay banca extranjera acá, cae dentro de lo que le acabo de mencionar, un tema de seguridad jurídica, ¿no? Todos quisiéramos, cuando usted habla de seguridad jurídica, ¿de qué me está hablando? Concretamente, ¿cuáles son los componentes de esa seguridad jurídica? En cambios continuos en cuanto a las reformas tributarias, que eso tenemos. Un impuesto, por mencionar unos pocos, un 5% a la salida de divisas, que ese 5% a la salida de divisas realmente está frenando el que venga una inversión extranjera, aun cuando tenemos un gran atractivo, Marcelo, una economía dolarizada que no tienen los vecinos. Ese es el gran atractivo
que tiene el Ecuador y que con este par de ejemplos que le menciono se nota esa inseguridad jurídica. De igual manera... Ahí, Gonzalo, tengo que darle a usted toda la razón. Este es el primer punto en nuestro conversatorio donde usted tiene toda la razón. Claro que sí, usted se ha explicado, seguridad jurídica significa no tener, por ejemplo, las altas impuestos que tenemos en este momento. Castigarle al flujo libre de capitales con un 5%, ¿no es cierto?, al movimiento de capitales, a la salida de divisas, es una aberración. Hoy en día, lo que ha puesto en ejecución el señor ministro de Finanzas, el impuesto al patrimonio, esos son absurdos jurídicos que, obviamente, y usted tiene razón en eso, impiden una libre competencia internacional con la banca. Sí, así es. Ahora, centrándonos en el estudio, un tema importante que quiero compartir con usted y con la audiencia es el tema de cuál es el comportamiento que identificamos de bancos y cooperativas. Como nosotros, como sabemos, un jugador muy importante en el sistema financiero son las cooperativas, que ya representan en promedio el 27-28% de todo el sistema financiero, cuando hace 10 años bordeaban el 15%. Entonces han tenido un crecimiento muy importante. Y si hablamos de microcrédito, por ejemplo, las cooperativas tienen el 67% del total de microcrédito colocado en el Ecuador. Entonces, son un jugador muy importante y es por eso que en nuestro estudio lo consideramos tanto bancos como cooperativas. 2.200 fue la muestra, alrededor de 1.100 más o menos en bancos y 900 en cooperativas. Pero a lo que yo quería llegar es justamente al comportamiento. Y vemos que a nivel del índice que manejamos nosotros en nuestro estudio con la metodología, que es un índice que mide de 0 a 100, los bancos tuvieron un índice de los clientes que trabajan con bancos, cuando le hicimos el estudio, en lo que es satisfacción nos generó un índice de 79. En las cooperativas, un índice de 81. Y aquí sí es importante poner un benchmark, como esta franquicia viene de Estados Unidos. En Estados Unidos, la misma encuesta, la misma metodología generó un índice en el 2021, que es igual en el mismo tiempo que hicimos nuestro estudio, de 80, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el sistema financiero ecuatoriano en promedio está en 80, muy similar al de Estados Unidos. Bueno, ahora, me alegra saber de eso, Gonzalo Rueda, literalmente se nos ha ido el tiempo. Usted tiene razón en lo que acaba de decir. Hay impedimentos para la libre competencia y para que venga la banca extranjera. 100% de razón usted, concuerdo. Segundo, el estudio de ustedes es un estudio matemático, estadístico, y arroja dos resultados. La banca ecuatoriana tiene que mejorar. Primero, el trato al ahorro nacional. Y segundo, la accesibilidad al crédito. Ustedes lo dicen, yo no me estoy inventando. En ese sentido, estamos plenamente de acuerdo, Gonzalo. Y bueno, estése pronto y listo porque voy a volver a invitarlo. Nos quedan todavía muchos temas pendientes. Sí, con mucho gusto, Marcelo. Siempre será un honor estar en su programa, al igual que con la audiencia. Siempre a las órdenes. Gracias. Hasta luego.